Buen día. Con mis compañeras vamos a hacer la presentación de producción de porcinos, de algunas características etológicas que esta especie tiene. Bueno, el nombre por el que más es conocido este animal es cerdo, aunque existen muchas otras denominaciones, tales como chancho, puerco, porcino, marrano o cochino. Incluso dependiendo del país, también pueden recibir nombres específicos de acuerdo a determinada característica o edad productiva, como por ejemplo, lechones cuando todavía están en el periodo de amamantar, berraco el cerdo macho dedicado a la producción, o puerco el animal suficientemente cebado que se prepara para sacrificio. Todas las razas de cerdo doméstico poseen un nombre científico común, que es sus Scrofa domesticus. Referente a su taxonomía, es perteneciente al reino Animalia, al filium Chordata, que caracteriza la presencia de una cuerda dorsal o notocorda de células turgentes, en este caso una columna vertebral. A la clase Mammalia, que señala que son vivíparos y alimentan a sus crías con leche. Pertenecientes al orden Artiodactyla, que significa que son ungulados con un número par de dedos. Y finalmente, pertenecen a la familia Suidae o suidos, en la que se incluyen todos los cerdos domésticos y se compone de 16 especies, entre las que se encuentra el jabalí, los pecarís o el facoque. Bueno, ya en la parte de parámetros fisiológicos tenemos que pues la tasa respiratoria sería de 20 a 40 por minuto en los lechones y cerdos en crecimiento, de 15 a 20 por minuto nuevamente en cerdas y de 10 a 20 por minuto en cerdo, digámosle, normal. Bueno, también la frecuencia cardíaca o el pulso varía dependiendo pues de la etapa del animal. Pues un cerdo joven puede tener de 60 a 90 pulsaciones por minuto y un cerdo adulto tiene de 55 a 86 pulsaciones por minuto. También tenemos la presión arterial, que pues lo ideal sería 100 sobre 60 milímetros de mercurio y pues esta puede variar en un rango mayor o menor a 10. Entonces pues podemos tener variaciones. Ya para la termorregulación, esta también varía dependiendo de la etapa. Por ejemplo, en neonatos es de 39 grados centígrados, en lactantes de 39.2, en destetado 39.3, en cebo 38.8, en cerda gestante 38.7, en cerda de parto 39 a 40, en cerda lactante de 39.3 y pues la media normal que le podríamos decir es que sería de 38.7 y 39.8. Esto se mide mediante la temperatura rectal. Los espacios mínimos vitales en producción van a depender de la etapa en que se encuentra el animal. Con respecto a las hembras porcinas que se encuentran en la etapa de reemplazo y o gestantes que se encuentran también alojadas en jaulas, se recomienda evitar el uso de jaulas para el alojamiento individual, pero en el caso de utilizarlas se deben respetar las medidas mínimas que se referencian en la primera tabla. En caso de que se encuentren en corrales, las instalaciones deberán contar con comederos y bebederos suficientes que garanticen el acceso de todos los animales y que permitan la diferenciación de las áreas secas o limpias, que serían las destinadas para descanso y alimentación, y las zonas húmedas o sucias, que serían las destinadas para deposiciones, bebederos y desagües. Este espacio también varía según el número de animales que se tenga y la edad de los mismos, como se referencia en el segundo cuadro. Con respecto a las hembras porcinas lactantes y lechones, el diseño y dimensión de las jaulas y o corrales deben ajustarse a las condiciones de la hembra, que pueden variar según la raza. Estas deben permitir la postura cómoda de descanso y lactancia. En cuanto a los lechones, las instalaciones deben ser seguras y brindar condiciones adecuadas para garantizar resguardo y buena temperatura. En el caso de los machos porcinos reproductores, incluyendo los receladores, en el contexto de mantenerlos en los corrales, deben garantizar como mínimo 6 metros cuadrados de espacio físico, el cual debe contar con un ancho de 2,2 metros, y en el caso de mantenerlos con jaulas, deben ser de 2,40 metros de largo y 0,70 metros de ancho.
En el caso de los lechones de preseo y cerdos de levante y ceba, esto también va a depender del peso del animal, como se referencia en el tercer cuadro. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las características propias de la especie, con respecto a su origen, tenemos que estos fueron domesticados primeramente en China hace unos 8.000 años antes de Cristo. Esta iniciativa de domesticación se debió a que estos se podían alimentar con desperdicios que el hombre dejaba en su alimentación. Con respecto a la alimentación de los cerdos, estos son omnívoros, pueden comer tanto vegetales como animales. Prácticamente pueden comer de todo lo que se encuentran, incluyendo insectos, lombrices, animales muertos, raíces e incluso excrementos. Con respecto a su aspecto físico, cuentan con un perfil que puede ser del tipo recto, convexo o cóncavo. Su cabeza es larga y puntiaguda. Cuentan con un cuello corto y cuerpo robusto en forma de barril. Tienen ojos pequeños y orejas un poco largas que tienen pelitos en la punta. Cuentan con una piel gruesa escasamente cubierta por pelo grueso. Las hembras cuentan con 6 a 9 pares de mamas dependiendo de la raza. Sus dedos de las patas no están fusionados y son angostos. El primer dedo está ausente, por lo que solo cuentan con 4 dedos, de los cuales 2 de ellos poseen pezuñas. Y no tocan el suelo directamente en la caminata, y los otros 2 son más cortos y no tocan el suelo directamente en la caminata. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Con respecto al comportamiento social, la unidad básica es la hembra y sus crías. Una vez que las crías han sido destetadas, 2 o más familias pueden llegar a juntarse. Estas unidades se mantienen hasta la próxima temporada de apareamiento, en que los machos solitarios se reúnen para pelear por las hembras, para que finalmente puedan controlar de 1 a 3 hembras. Una vez que se hayan apareado, los machos abandonan la zona. Con respecto a su vida reproductiva, las hembras tienen un ciclo estral de 21 días en promedio y son receptivas por 2 a 3 días. Cuentan con un tiempo de gestación de 100 a 140 días, esto varía según la raza. Generalmente sus camadas son de 1 a 12 lechones, los cuales alcanzan la madurez sexual en forma general de los 8 a 10 meses dependiendo de la raza. Bueno, para hablar un poco del comportamiento natural en vida silvestre y el comportamiento en producción de estos animales, es importante recordar que estos animales son sumamente sociables y toda actividad la realizan más fácilmente si se encuentran en grupo, inclusive el consumo de alimento o sustancias, el cual lo hacen osando. Osar es cuando clavan su nariz en el suelo y la levantan hacia adelante y arriba como si estuvieran excavando, y pues esto permite exponer el alimento. En las producciones se intenta implementar material para que ellos puedan realizar esta actividad y poder disminuir el estrés y mejorar el bienestar animal. Es importante también recordar que durante la gestación estos animales se posicionan en un pezón durante todo el periodo y lo mantienen hasta el final. En cuanto al tiempo que le dedican al consumo y búsqueda de alimento, en promedio está entre 6 a 7 horas, pero cuando se encuentran en producción ellos comen hasta que se agota el alimento. En cuanto a la comunicación, bueno, se comunican por medio del olfato con señales químicas que son feromonas. Esto lo utilizan para estimular el celo, pero también lo utilizan como para alertar a los otros animales de algún tipo de peligro. También utilizan vocalizaciones que son sumamente importantes. Cuando son sonidos repetitivos con baja intensidad es porque los animales se encuentran tranquilos, y cuando son sonidos cortos con alta intensidad es porque los animales se encuentran asustados o estresados. Esto se puede utilizar como un indicador de bienestar animal en las granjas. Se llama algo como llamado de alerta, que es cuando un individuo como que alerta al resto de animales acerca de algún peligro. Bueno, también es importante tener en cuenta los sonidos que se producen en la producción. Los sonidos graves y continuos le producen tranquilidad a los animales y los sonidos agudos e intermedios le producen estrés.
En cuanto a la reproducción, ellos realizan una actividad que se denomina cortejo, es cuando el macho persigue a la hembra, tiene contacto nasofacial, contacto nasobulbar, le da golpes en los flancos, produce salivación y también orina para finalmente tener la monta. En cuanto a la jerarquía social, los cerdos se establecen un orden o una jerarquía desde muy pequeños y se define por peleas entre parejas. Por lo general, las peleas suelen ser intensas y pueden durar harto tiempo. En cuanto a la dispersión de calor, cuando se encuentran en vida libre, buscan sombras y arroyos, y en producción reducen su consumo y se revuelcan en el lodo para refrescarse. En el comportamiento de escritorio de higiene, como ya lo mencionaron mis compañeras, tienen áreas definidas para el consumo de alimento y tienen también sus áreas definidas pues para hacer sus necesidades, sus heces. Y cuando las hembras se encuentran en lactancia, ellas suelen hacer nidos. El periodo de sueño y de descanso tienden a dormir profundamente, a diferencia de otros animales como las aves, y por largos periodos de tiempo. Bueno, en la parte de comportamientos no naturales en producción, tenemos que el comportamiento de un animal se considera anormal cuando es diferente al denominado comportamiento normal, el que muestran la mayoría de los animales de una especie criados en un medio natural en condiciones de bienestar. Tenemos diferentes comportamientos que ellos pueden presentar. Uno de ellos puede ser la estereotipias, que son movimientos repetitivos de alguna parte del cuerpo sin finalidad alguna, como por ejemplo mordeduras de barras debido al nerviosismo, masticación. Esta masticación es sin alimento en la boca, movimientos de lengua o los denominados tics que no obedecen a ningún estímulo. También tenemos comportamientos agresivos que pueden ser que los cerdos presentan determinados comportamientos que se pueden considerar anómalos, como por ejemplo lo que son las agresiones agudas, que son producidas a animales nuevos para mostrar orden jerárquico, y agresiones crónicas, que son producidas dentro de un grupo para mantener un orden jerárquico. También tenemos lo que es la caudofagia, que esa es la mordedura de la cola de unos cerdos. Se puede producir en la mayoría de los casos entre los 4 y los 22 días después de haberse realizado el desete en lechones. Em, este tipo de agresiones se producen cuando los animales están alojados en condiciones ambientales desfavorables. Y por último tenemos el canibalismo, que se produce normalmente a partir de situaciones causantes de la caudofagia y consiste en la mordedura y masticación continua de la cola, las orejas y el prepucio, también las patas. Em, de forma natural, a los cerdos les gusta usar y masticar los objetos que se encuentran en su entorno. Y pues la imposibilidad de expresar este comportamiento puede dar lugar al canibalismo. Bueno, en cuanto a los principales problemas de bienestar en producción, eh, estos se presentan en 4 fases. En la fase de maternidad o en los lechones, la mortalidad neonatal es un problema importante que afecta entre el 10 al 12% de los lechones. Obviamente, algunas explotaciones logran tasas más bajas, pero aún así sigue siendo un problema demasiado alto. En cuanto a la fase del cebo, el estrés social en cerdos de engorde es causado por la competencia por alimento y espacio, lo cual genera problemas de bienestar animal y obviamente afecta la producción, ya que se estresan los animales. Durante la gestación se presentan peleas entre las cerdas, y estas obviamente se intensifican al momento de introducir nuevos animales. Además, cuando se crían en jaulas se genera estrés social, estereotipias o infecciones urinarias. Y ya en la fase final, que sería transporte y sacrificio, se generan problemas en ambas partes. En el transporte, pues obviamente
Es una fase muy crítica para el bienestar animal, dado que por factores como la temperatura, la densidad de carga y la conducción, se puede generar estrés al animal e incluso en algunos casos la muerte. Y al momento del sacrificio, obviamente un aturdimiento correcto y el desangrado oportuno son esenciales para un buen bienestar del animal. No todos los sistemas de aturdimiento son igual de efectivos, como por ejemplo el aturdimiento con dióxido de carbono es más susceptible a errores de manejo que el aturdimiento eléctrico. La capacitación adecuada del personal también es fundamental para garantizar la eficacia de los métodos de aturdimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, en cuanto a las principales causas y obviamente posibles soluciones de estas, en la fase de maternidad de los lechones, las causas pueden ser el bajo peso al nacer, el genotipo, reservas de hierros bajas, niveles hormonales anormales, hipoxia durante el parto, lo cual es un parto prolongado o intervalo largo entre nacimientos, estrés de la cerda durante el parto. Entre los factores de riesgo está la edad de la cerda, la temperatura ambiente de la nave de maternidad y obviamente la conducta del cuidador. Como posibles soluciones de esto o recomendaciones, tenemos el hecho de implementar prácticas de manejo que reduzcan el estrés de las cerdas durante el parto, asegurar un ambiente adecuado en la nave de maternidad con la temperatura correcta, capacitar al personal sobre el manejo adecuado de las cerdas y lechones, considerar alternativas a las mutilaciones dolorosas, porque esa también es otra preocupación en cuanto a prevenir la caudofagia o el dolor provocado en las castraciones, cortes de cola y cortes de dientes. Y realizar más investigaciones sobre las causas, obviamente, de la debilidad al nacer y las estrategias para prevenirla. En cuanto al efecto del estrés social, por la fase de ceba, se tienen como resultados que los cerdos dominantes ingieren significativamente más alimento que los subordinados, por lo que se genera un desbalance y una pérdida en la producción. Los cerdos concentran la alimentación en 2 momentos del día, al amanecer y al atardecer, y las tolvas de una boca podrían no ser adecuadas para evitar la competencia por alimento. Entonces, en las sugerencias o recomendaciones se sugiere que se deben considerar factores sociales y comportamiento al diseñar sistemas de alimentación para cerdos de engorde y mejorar el bienestar en la fase de ceba ayuda a la salud de los cerdos y obviamente la calidad de la carne. En cuanto a los problemas del estrés en la fase de gestación, se presenta obviamente el estrés social, las infecciones urinarias y las estereotipias. Las estereotipias, pues como lo mencionó mi compañera anteriormente, son comportamientos repetitivos como morder barras o masticar en vacío. El estrés social es por la proximidad a otras cerdas sin una jerarquía clara. Esta se puede combatir o se puede manejar con pequeños cambios en el diseño de las jaulas, y las infecciones urinarias es por la mayor incidencia que en cerdas, hay mayor incidencia que en cerdas en grupos. Como posibles soluciones se tiene la implementación de jaulas individuales, pero pues obviamente esto es un proceso más costoso. Se tiene el manejo de los grupos estáticos que minimizan las peleas y el aumento de la fibra en la dieta. Y para finalizar, los problemas en los transportes y el sacrificio, que no todos los sistemas de aturdimiento son igual de efectivos, por lo que se da como soluciones seleccionar animales para el transporte en función de su genotipo, dado que ambas Ns minúsculas son más susceptibles a sufrir más al momento del transporte, optimizar las condiciones de transporte,
capacitar adecuadamente al personal e implementar protocolos estrictos de control y seguimiento del bienestar animal durante el transporte y sacrificio. Bueno, hasta aquí fue nuestra exposición. Muchas gracias.